Saludos, estudiantes de sexto año. Siguiendo la misma línea de los últimos guías de trabajo en cuanto al estudio de las funciones logarítmica y la exponencial, hoy vamos a trabajar precisamente dos temas relacionados con ambas funciones. El primero de ellos, ecuaciones exponenciales de distinta base, y el segundo, problemas donde vamos a aplicar para su resolución precisamente la función exponencial o una función logarítmica. Ahora vamos a continuar con el segundo tema. Muchos se preguntan siempre, bueno, ¿cómo se aplican las cosas que vemos en matemática en la vida cotidiana? Bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos de cómo yo puedo aplicar la función logarítmica o la función exponencial a algunas situaciones reales, ¿verdad? Apoyadas muchas veces por lo que es la ciencia, ¿verdad? Entonces en la página 50 vamos a ubicarnos ahí con los problemas de aplicación, vamos a ver 4 ejemplos que están ahí para que ustedes vean cómo se aplica esas dos funciones. Entonces vamos a utilizar muchas herramientas que se han utilizado en guías anteriores, ¿verdad? Es importante esto nos ayuda como a repasar de nuevo varios temas anteriores relacionados con la función exponencial y la función logarítmica. Por ejemplo, ejercicio número 1, dice así: la presión P, medida en torr, que ejerce la atmósfera de la Tierra sobre un lugar que se encuentra a X cantidad de kilómetros sobre el nivel del mar, está dada por la fórmula que ustedes ven ahí en negrita. Entonces es importante en este momento identificar, cuando a mí me dan una fórmula o una función, siempre vamos a tener dos variables presentes. Antes del igual tenemos la variable P, que es la presión. Y después del igual, en este caso tenemos la variable X, que es la cantidad de kilómetros sobre el nivel del mar, a la que está el lugar determinado. Es importante esto porque a la hora de que me den el dato, ya yo voy a saber dónde colocarlo, si en P o en X. Entonces, por ejemplo, primera pregunta: ¿cuál es la presión atmosférica? O sea, me están preguntando por P, porque es presión, lo que me están preguntando, en torr, que se da en un pueblo que se ubica a 3000 metros sobre el nivel del mar. Recuerden, X es la cantidad de kilómetros, me lo están dando en metros. Haciendo la conversión, 3000 metros son 3 kilómetros, entonces simplemente sustituimos el 3 en la X, acá. ¿Verdad? Entonces vamos a sacar la presión, cuando son 3 kilómetros, sustituimos, entonces en la calculadora ponemos 760 por la potencia 9 décimos elevado a la 3, eso quiere decir que la presión me da aproximadamente 554,04 torr. Y recuerden, como cualquier problema que se ve siempre en algún tema, hay que poner respuesta. Entonces vemos la pregunta: ¿cuál era la presión atmosférica? La presión atmosférica es de 554 torr, porque recuerden que según el problema la presión está medida en torr, esa es la unidad de medida. Entonces vean que en este caso es importante que en la pregunta identifiquemos qué variable me están preguntando, que en este caso era P, y qué variable me están dando el dato, que en este caso son metros o kilómetros. Hacemos la conversión y lo ubicamos en la X. Ahí tenemos la primera pregunta de ese ejemplo número 1. Vamos con la pregunta B de ese número 1. Entonces, ok, tenemos ahí el mismo problema. La pregunta B dice: ¿a cuántos metros? Ojo, ¿a cuántos metros? Entonces me están preguntando por X. Sobre el nivel del mar se ubica un lugar en el cual la presión atmosférica es de 363,50 torr. O sea, me están dando P y me están preguntando por X. Si me preguntan por una, me dan en la otra, ¿verdad? Entonces, según la función o la fórmula que me dieron, entonces el 363 se sustituye aquí en la P. En este caso igualamos y vamos a despejar. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, como voy a despejar la X, este 760 que está multiplicando pasa a dividir. Hacemos esta división
Esa división da aproximadamente 0,48. Ustedes pueden verificar en la calculadora. Y una vez que lo tenemos así, como aquí tenemos la x en el exponente, aplicamos lo que acabamos de ver en los ejemplos anteriores como una ecuación exponencial de diferente base. Entonces aplicamos logaritmo natural a ambos lados para poder aplicar la propiedad número 1, y entonces esta x que está aquí adelante la pasamos, perdón, la x que está aquí arriba como exponente la pasamos adelante. Entonces quedaría, observen la x donde nos quedó, ya no nos quedó en el exponente, sino que quedó adelante, usando la propiedad número 1. Y para despejar, entonces todo este logaritmo que está multiplicando a esa x pasaría a dividir. Y vean que la x ya quedó despejada. Vean entonces la propiedad número 1 que importante es. Dividimos esta expresión en la calculadora y aproximadamente, recuerden, ese símbolo significa aproximadamente, sería 6,97. 6,97 ¿qué? Recuerden que es la x. 6,97 kilómetros. Pero como me están preguntando por metros, hacemos la conversión. Eso quiere decir que el lugar está aproximadamente a 6,97 kilómetros, es decir, a 6.970 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también, importante de nuevo recalcar, según los datos que me den, saber en cuál variable se ubica o cuál variable me están preguntando. Aquí me estaban preguntando por metros, que era la x, y me están dando como dato la presión. Entonces en este caso igualamos. Vamos. Ejemplo número 2, continuando ahí con el orden del folleto. Dice así: la población N, que es en millones, de la India, T años después de 1985, se puede calcular mediante la fórmula que ustedes ven ahí. Nuevamente vemos dos variables, la N, que es la población en millones, y la T, que está aquí, que son los años que han transcurrido después de 1985. Años, recuerden, ¿verdad? Mucho cuidado. Entonces, primera pregunta, calcule la población inicial. Siempre que veamos en algún ejercicio de estos la palabra inicial, se toma como tiempo o como cantidad de años, sería 0, porque es el inicio, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es sustituir acá donde está la t por 0, hacemos la operación en la calculadora, toda esta operación la hacemos en la calculadora, por lo tanto n me daría 762. Como está en millones, eso quiere decir que la población inicial es de 762 millones de personas. Es decir, en 1985 la población es de 762 millones de personas. ¿Qué pasa si más bien me preguntan, calcule la población en el año 2000? Bueno, entonces, como es en el año 2000, no significa que voy a poner 2000 aquí en T. Sería un error, porque aquí dice que T son los años después de 1985, entonces ¿cuántos años han transcurrido después de 1985 para llegar al 2000? Efectivamente, 15. Por lo tanto, sustituimos T por 15. Observen, hacemos la operación y N aproximadamente, redondeando, daría 1060. Eso quiere decir, y como la población está en millones, recuerden, la población en el año 2000 es aproximadamente 1060 millones de personas. Entonces es importante tener claro las variables, qué significa n, qué significa t, qué es la x, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de las variables. Vamos con otra pregunta de ese mismo ejemplo. Siempre en el problema número 2, vean la pregunta E. ¿Cuándo la población será de 1500 millones? O sea, ¿cuándo? ¿En qué año? O sea, me están preguntando por T, y más bien me están dando la población 1500 millones, o sea, me están dando N. Eso quiere decir que ese 1500 millones va a ir aquí en N. Eso quiere decir que igualamos, vamos a despejar T, acuérdense como despejamos en el ejemplo anterior, en el problema número 1. Entonces este 762 que está multiplicando pasa a dividir, dividimos
Toda esta expresión da 1,97 aproximadamente. Y aquí caemos otra vez en el tema anterior, en ecuaciones exponenciales de diferente base. Entonces aplicamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Para qué? Para que esta t con la propiedad número 1 la podamos pasar adelante. Entonces, aplicando la propiedad número 1, aquí a la derecha, vean t dónde quedó. ¿Qué hacemos para despejar la t? Este logaritmo natural de e elevado a la 0,022 pasa a dividir, porque está multiplicando, pasa a dividir debajo de este otro a la izquierda. Eso quiere decir que toda esta expresión la hacemos en la calculadora y el tiempo aproximado será de 30,81. Eso quiere decir que tienen que pasar 30,81 años aproximadamente después de 1985 para que la población sea de 1.500 millones. Redondeamos el dato, digamos que sean 31 años casi, ¿verdad? Eso quiere decir que la población será de 1.500 millones dentro de aproximadamente 31 años, es decir, en el año 2016. En ese año la población será de 1.500 millones. Ahí tenemos el ejemplo 2, varias preguntas del ejemplo 2. Continuamos entonces con el ejemplo número 2. De nuevo vean la forma de identificar las variables, es lo más importante. Dice así: la relación entre el tiempo t, ojo la variable t, que se da en horas, y el crecimiento de una población p de amebas, está dada por la función, observen la función que está acá, ¿verdad? Toda la función, donde k es la población inicial de amebas. Si se observa una población inicial de 6 amebas, entonces, pues ya me dieron el dato de quién es k, ¿verdad? Que sería 6. Primera pregunta, ¿cuántas amebas habrán dentro de 8 horas? Eso quiere decir que ese 8 corresponde a t. Entonces, en t vamos a poner aquí el 8. Ya el valor de k me lo dieron, que era 6. Entonces ahí tenemos los datos. Vamos a despejar p. En la guía anterior se trabajó la propiedad número 5, que sirve para transformar un número entero, como este 8 que está acá, o cualquier expresión en realidad, como un logaritmo. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un logaritmo con la base y el argumento iguales, elevadas al número que está después del igual. Entonces en ese caso quedaría, vean, logaritmo en base 2. ¿Por qué en base 2? Porque a la izquierda tenemos otro logaritmo en base 2, de 2 a la 8. Cancelamos los logaritmos y me queda la fracción o los argumentos, ¿verdad? En este caso, p sobre 6 igual a 2 a la 8. 2 a la 8, 256 sería, y el 6 que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Entonces multiplicamos 256 por 6, eso quiere decir que p es 1536. ¿Quién era p? De acuerdo a lo que vimos ahora, p es la población de amebas, que es lo que me están preguntando. Por lo tanto, dentro de 8 horas habrán 1536 amebas. Ahí tenemos la pregunta A del ejemplo 3. Vamos al siguiente. Siempre en ese mismo problema. La pregunta ahora, ¿cuánto tiempo, es decir, me están preguntando por t, ha transcurrido si la población de amebas, o sea, p, es 196.608? Entonces en esta función ya tenemos el valor de k, que era 6 al inicio, ¿verdad? Y tenemos p. Sustituimos. Y en realidad aquí no hay que hacer ningún despeje porque ya el valor del tiempo está despejado. Acá observen. Simplemente ingresamos en la calculadora toda esta expresión. Y eso quiere decir que el tiempo es 15. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido para que la población sea de 196.608? 15 horas, ¿verdad? En este caso. Entonces vean que hay ejercicios donde a veces nada más sustituimos y hacemos la operación, como cuando sacamos una imagen, o a veces hay que igualar o despejar, ¿verdad? Como cuando sacábamos una preimagen. Vean la relación, es muy similar, ¿verdad? En este caso.
Vamos con el último ejemplo. Dice así, la relación de Ehrenberg, que es la fórmula que ustedes ven ahí en negrita, toda esta relación, es una fórmula empírica que relaciona la estatura h, ojo, el primer dato, la primera variable, que se da en metros, con el peso promedio W, que es en kilogramos, para niños entre 5 y 13 años de edad. Entonces vean las variables. W, que aquí la vemos, es el peso en kilogramos, y h, que está por aquí, que es la estatura en metros. Primera pregunta. Calcula el peso promedio de un niño de 8 años que mide 1,5 metros. Entonces vean que el dato importante es que mide 1,5 metros. La edad no importa porque en la fórmula no se aplica la edad, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, la estatura iría acá donde está la h. Sustituimos eso. Entonces vean que del igual de aquí hacia la derecha, todo es numérico, entonces lo podemos poner todo en la calculadora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 1,84 por 1,5 es 2,76. Y ahora sí ponemos logaritmo natural de 2,4 más 2,76 daría 3,64. Aplicamos de nuevo la propiedad número 5 con este valor de 3,64 y entonces, como a la izquierda tengo un logaritmo natural cuya base es e, entonces aplicamos y de este lado me queda el logaritmo natural e a la 3,64, cancelamos logaritmos y entonces me queda que w, que es el peso que me están preguntando, sería e a la 3,64. Eso en la calculadora aproximadamente sería 38,09. Ese sería el peso del niño que estamos averiguando. Esto quiere decir que el peso del niño aproximadamente es de 38,09 kilogramos o 38 kilogramos, podremos decir nada más, ¿verdad? Esa sería la pregunta A del ejemplo 4. Finalmente, usando la misma relación, veamos la pregunta B. Dice, calcule la estatura del niño. Entonces vamos a averiguar H, cuyo peso promedio es 50 kilogramos. O sea, ya me están dando W. Entonces, en la fórmula que me dieron, aquí ponemos el 50 y lo que vamos a despejar es la H. Entonces sustituimos, aquí va el 50, observen. Despejemos la H, entonces todo este logaritmo natural que está sumando pasa a restar. Solo quedó 1,84 por H. Entonces este 1,84 que está multiplicando a la H pasaría a dividir debajo de toda esta expresión. Ya despejamos la H y entonces al resolverla en la calculadora, H daría aproximadamente 1,65. Eso quiere decir que la estatura del niño es aproximadamente 1,65 metros, es decir, mide 1,65. Es un niño alto, ¿verdad? Posiblemente porque ronde ya los 12, 13 años de edad, según el problema. Vean que pesa bastante, era 50 kilogramos, era un niño grande en este caso. Ahí tenemos entonces los ejemplos correspondientes al segundo tema.